Buenas noches a todos. Saludamos a la comunidad parroquial, a todos los que nos están viendo. Los invitamos a que compartan para que este tema llegue a más personas. Bueno, aquí estamos con Luis Sánchez, miembro del Apostolado Juvenil. Y nos da mucho gusto tenerla aquí. Nos va a presentar el siguiente tema que se titula Como lobos entre ovejas. Luis, si nos puedes ayudar con una oración y te cedemos la palabra. Hola, buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar con este tema que pues principalmente es un poco complicado porque puede causar un poquito de polémica, de temor hablar de esto. Eh, el tema le quise llamar como lobos entre ovejas. Ahorita les voy a compartir la pantalla para que vayamos siguiendo el tema. Se llama Como lobos entre ovejas, los peligros de las nuevas sectas. Nuevas entre comillas, porque digo, hay unas que tienen menos de 20 años, hay unas que tienen más de 20 años, hasta ya lo vamos viendo, ¿no? Pero vamos a hablar precisamente de estas nuevas sectas que están afectando tanto a los jóvenes como a sus familias, ¿no? He detectado algunos casos de personas que ahora con la pandemia de la parroquia se empezaron como a enterar de estos temas y algunos están incluso empezando a tener esta confusión, ¿no? Gracias a estas sectas. Entonces consideré importante hablar de estos temas para que despejar algunas dudas y poder continuar con nuestro camino, ¿no? Bueno, primero vamos a hablar un poco de apologética, ¿no? Ya tuvimos también la semana de la apologética aquí en la parroquia. Y bueno, a grandes rasgos, la apologética es la defensa y explicación de la religión cristiana, ¿no? Responde a tres interrogantes: ¿por qué debo profesar alguna religión en absoluto? Y si profeso una religión, ¿por qué debo ser cristiano? Y si soy cristiano, ¿por qué me conviene y por qué debo ser católico? ¿No? Eso es lo que busca la defensa de la fe. En general pensamos que la apologética se usa para defender nuestra fe de otras religiones, de los musulmanes, de los judíos y de otras denominaciones cristianas, ¿no? Que se han separado, los evangélicos, los luteranos, los adventistas, etcétera. En ello, sí, la apologética nos da las bases para defender la fe ante ataques, entre comillas, externos, donde cuestionan a los santos, a la Virgen, la Eucaristía. Pues ya sabemos, ¿no? Lo que luego nos vienen a tocar a las puertas y nos dicen, oye, es que, ¿por qué por qué los católicos hacen esto, no? Eso no viene en la Biblia, ¿no? La apologética nos da las bases para defenderlo. Pero aquí surge una pregunta. ¿Qué pasa cuando estos ataques vienen dentro de la iglesia o cuando vienen, entre comillas, de otro planeta? No se espanten ahí porque efectivamente hay, en esto que vamos a hablar, pues hay cosas que se habla de como otras cosas de otro planeta, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos, o me quise centrar en cuatro principales nuevas sectas que están afectando pues a nuestra iglesia y que están siendo pues efectivamente ataques para crear división, para crear pues esta incertidumbre de no saber si estoy bien, si estoy mal, qué hago. Entonces, bueno, estas son de las que quiero hablar hoy: Misión Virgen del Pozo, Mensajeros Divinos, El Palmar de Troya y
Movimiento Internacional Social Alatra, ¿no? Vamos a, primeramente, ¿qué tienen en común? Eh, Tienen muchísimas cosas, bueno, varias cosas en común. La primera, pues es que todas hablan de la Virgen María, ¿sí? Misión Virgen del Pozo. Ahorita voy a centrarme un poquito más en esta, por una experiencia personal dentro de Misión Virgen del Pozo, pero la dejo hasta el final. Pero Misión Virgen del Pozo habla de una aparición de la Virgen y unos mensajes. Mensajeros Divinos habla de una aparición de, de, de San Pío de Pietrelcina, de apariciones marianas, de Cristo y también mensajes de San José. El Palmar de Troya, una aparición de San Pío de Pietrelcina que le dice a este señor que renueve la iglesia, que la iglesia no es la de Cristo, que tiene que, no es la católica y que tiene que renovarla, ¿no? El movimiento internacional Alatra, propiamente no hay una aparición, sin embargo, sí se habla de la Virgen María, pero en un tono New Age, ¿no? Y combina otras religiones como eh, digo, aquí entra mucho la parte de los musulmanes, meten cosas del despertar de la conciencia, cosas medio raras, ¿no? Y ahorita también me centro en esto. Em, Ahora, hablando de las apariciones, el catecismo nos dice que las apariciones nos recuerdan, digo, las apariciones ya aprobadas por la iglesia, ¿no? No estas, sino las ya aprobadas nos recuerdan lo que el Evangelio ya nos ha dicho y, y hay que recordar que estas apariciones primeramente pasan por un proceso exhaustivo de investigación, ¿no? No es como de, ay, se apareció la Virgen o, ay, se nos apareció la Virgen de la tortilla y pues ya hay que venerarla, ¿no? No, pues no, no cualquier aparición es aprobada por la iglesia, ¿no? De hecho, pasan muchos años de un exhaustivo trabajo de investigación hasta que se determina que sí es de carácter sobrenatural o que no es de carácter sobrenatural y que son una mera invención para sacar provecho de las demás personas, ¿no? Una vez aprobadas las apariciones, que se aprueba que es de carácter sobrenatural, es importante recalcar que la iglesia no obliga a creer en ellas, sino que lo que dice es que las recomienda. Ajá. ¿Por qué? Porque fortalecen mi vida espiritual, porque es conveniente para mí, por ejemplo, creer en las apariciones de Fátima, en los mensajes de Fátima, porque me llevan a una relación más cercana con Cristo, ¿no? Dentro de la iglesia y que me pueda ayudar a mi santificación y a mi salvación, más no estoy obligado totalmente a creer en la aparición, ¿no? Pero la iglesia enseña que es bueno creer en ellas y aceptarlas, ¿no? Siempre y cuando obviamente estén aceptadas por la iglesia. Ahora, eh, mensajeros divinos también lo podemos encontrar como Centro Mariano Aurora. Estas, pues ellos tienen apariciones, tuvieron una aparición de la Virgen María que les dijo que había que rescatar a la iglesia, ¿no? En sus discursos, en sus mensajes, porque hay veces que dan mensajes diarios, un mensaje de San José, uno de Cristo, uno de la Virgen María, hablan, o sea, se hace muy raro, ¿no? Que dicen momentos planetarios, ¿no? En este momento planetario, ya desde ahí hay cosas raras, ¿no? Em, de aquí se forma una comunidad, ¿no? Que es el Centro Mariano Aurora, que hay unas religiosas y unos religiosos que están vestidos tal cual como monjes. Incluso me han llegado videos de personas de la iglesia católica que comparten estos videos porque cantan música católica y parecen monjas y religiosos católicos y están cantando, por ejemplo, me recuerdo, creo que la canción de María, Mírame, ¿no? Y la cantan a varias voces y se escucha bien bonito y todo. Sin embargo, en el fondo
pues ahorita hay algo que dices, bueno, pues, ¿qué tiene de malo, no? Veneran a Cristo, a la Virgen María, en sus videos sale la Virgen de Guadalupe, rezan el rosario, ¿qué tendría realmente de malo, no? Pues hay muchas cosas aquí de trasfondo. Ellos nacen en Uruguay, su movimiento actualmente pues ya está permeando en México, en Brasil, principalmente en Brasil están muy fuertes, y en otros países de Latinoamérica. Invitan a rezar el rosario, pero utilizan elementos esotéricos. Ahorita en la investigación que estuve haciendo, encontré que incluso ellos tienen un nuevo rosario, o utilizan un rosario de 6 misterios, y con la cruz al final termina en la cruz de su movimiento, ¿no? Em, Su manera de rezar el rosario no rezan, o al menos ese rosario de 6 misterios, no rezan el Ave María, rezan otra oración que se encontraron. Al Padre Pío le llaman Muriel, no sabemos qué sea eso, pero pues suena feo, suena raro. Eh, para una de las videntes de ahí de mensajeros divinos, bueno, antes de esto es importante recalcar que también veneran al Sagrado Corazón y al Inmaculado Corazón de María, y rezan la coronilla de la Divina Misericordia. Entonces, muchas personas se van por eso, porque están publicando constantemente en YouTube, en Facebook, en todos lados, coronilla de la Divina Misericordia, coronilla de la Divina Misericordia. Cuando menos te das cuenta, ya estás rezando con ellos y ya estás metido en todas las cosas que están sacando ellos. Lo mismo con el rosario. Publican el rosario y hay personas que se conectan a rezar el rosario y no se dan cuenta de que están rezando otra cosa que no es el Santo Rosario de católico, ¿no? Em, una de las videntes que recibe mensajes, supuestos mensajes, tiene un libro donde habla de Cristo, pero a ella le llama el Samaná, y tampoco sé qué signifique, no lo pude investigar, pero pues obviamente a Cristo no lo conocemos así en la Iglesia Católica, ¿no? Hablan de que Cristo es un nuevo Adán, producto de una mezcla con otro Dios de otra religión, que es un proyecto extraterrestre de la más alta jerarquía. O sea, empiezan a meter cosas que dices, esto ya no va con la iglesia, pero parece la iglesia porque son personas que van a misa, que comulgan, que están en estos, pues, inmersos y metidos dentro de la iglesia, ¿no? De la iglesia católica, pero no son católicos, pero confunden a la gente. Se fundó en diciembre del 2012, supuestamente a pedido de la Virgen María. Y ellos se denominan como una asociación religiosa sin vínculos con ninguna religión institucionalizada. O sea, así o más claro, que no están en comunión con la iglesia, ¿no? Entonces, pues buscan más que nada el beneficio físico y espiritual de las personas, la labor humanitaria, la benéfica, todo eso, ¿no? Al final, pues es una mezcla de creencias que dices, o sea, esto no, aquí no es la verdadera iglesia. Sin embargo, ellos dicen que están ahí para restaurar la iglesia, ¿no? Está muy raro. Vamos ahora con el Palmar de Troya. Em, el Palmar de Troya, hay un documental muy bueno de un youtuber en YouTube que se metió al Palmar de Troya de incógnito para ver qué había ahí, investigó con personas que corrieron del Palmar de Troya, porque cuando entras a esta supuesta religión, porque ellos se dicen que son la verdadera Iglesia Santa Católica Apostólica y Palmariana, este, pues ellos entrando ya no puedes salir, porque si sales, eh, automáticamente quedas fuera de la salvación. O sea, si sales de la iglesia, si dices, ya no quiero estar aquí, automáticamente pierdes supuestamente la salvación.
testimonios de personas que han entrado ahí, pues dicen que hay casos de abuso sexual, cosas muy, muy raras, muy feas. Pero bueno, este señor que vemos aquí, que está ciego, pues él funda esta iglesia supuestamente a pedido del Papa Pío, perdón, a pedido de San Pío de Pietrelcina, que, que se le aparece y le dice, necesitamos reformar la iglesia. Y vamos, bueno, de hecho ellos no creen en los últimos papas, ¿no? No creen en Benedicto, ni en San Juan Pablo II, ni en el Papa Francisco, obviamente tampoco. Ellos crearon su propio pontificado a partir del que ellos les convenía, a partir de, previo igual al Concilio Vaticano II, y pues para ellos los papas posteriores al Concilio Vaticano II no son válidos, por lo tanto ellos dijeron, todo este tiempo estuvo la sede vacante y Dios me ha pedido que yo sea el papa, es lo que dice este señor, ¿no? Entonces todos aprueban esta elección. Este señor manifestaba supuestamente tener los mismos estigmas que tenía San Pío de Pietrelcina y la gente se lo creía, de repente le aparecían en las manos, de repente le aparecían en la frente, pero lo raro o lo que nadie notaba y que ya en la investigación que se hizo en este documental, pues que sí se secaban, las cicatrizaban normal y duraba mucho tiempo y de repente se veía como si él se las hubiera hecho realmente, ¿no? No había una certeza de que fuera algo sobrenatural. Este señor inicialmente era un oficinista que pues ve la oportunidad y pues empieza a crear toda esta historia, ¿no? Les digo, se habla de abusos sexuales dentro de esta secta. Supuestamente le pide Dios que cree su iglesia como nunca se ha hecho una construcción igual. Tienen una iglesia enorme que parece una catedral y por dentro está lleno de santos, de imágenes de santos, San Pío en lo más alto, por fuera hay imágenes de santos, la Virgen María, ves al niño Dios en Navidad, igual que el que tenemos nosotros, o sea, todo muy parecido a manera de imitación, ¿no? Entonces, ahí está también algo raro, pues que a veces llega a confundir a la gente, ¿no? Porque los adeptos a esta secta del Palmar de Troya, eh, pues son personas generalmente que están débiles en la fe, que no conocen bien la iglesia y que llegan, y también con los de mensajeros divinos, ¿no? Que llegan y te dicen, no, es que el Papa Francisco está mal, vente conmigo y aquí vamos a restaurar la iglesia católica, aquí está la verdadera iglesia, ¿no? Entonces ellos se dicen ser la verdadera iglesia católica, cosa que pues ya sabemos realmente que no. Ojalá que puedan buscar el documental en YouTube para que puedan saber un poquito más. Movimiento Internacional Social Alatra es uno de los que más me está preocupando porque lo encontramos en Internet. Es un movimiento internacional que hace conferencias, hace encuentros internacionales con líderes religiosos a nivel mundial. Entonces, líderes religiosos y líderes de pensamiento a nivel mundial. Ha reunido eh, obispos anglicanos con imanes, con otros líderes de otras religiones y denominaciones cristianas y no cristianas para hablar de temas en común como la paz mundial, supuestamente, el beneficio económico mundial. Ellos tratan supuestamente de ayudar a la humanidad, ¿no? Mm, es un movimiento, pues que igual se dice que no pertenece a ninguna religión, que no son de ninguna religión ni ninguna denominación, y vemos que de pronto tienen cosas como New Age, ¿no? Porque hacen como una amalgama de todo, juntan judíos, musulmanes, budistas, católicos hasta ahorita no ha habido ni un sacerdote católico que se una a estas reuniones,
pero sí ha habido anglicanos, ¿no? Lo que quieren es jalar gente católica, porque teniendo ya gente católica, pues ya como que completan todo el círculo. Y entonces, ¿cómo hacen para jalar gente católica? ¿O qué están haciendo ahorita? ¿O cuál es lo que yo veo que es como un truco que están usando? Empiezan ahorita esta imagen que vemos arriba del texto que dice Movimiento Internacional, es supuestamente María Magdalena, ¿no? Ellos en sus videos hablan de María Magdalena, pero hacen una combinación bien rara entre María Magdalena y la Virgen María y hacen creer que era la misma persona y hacen cosas bien raras, ¿no? Luego me parece que se dieron cuenta de que estaban mal, sacan otro video donde hablan de la Virgen, de la virginidad y de repente, o sea, tú lo ves y te ponen a la imagen de la Virgen y entras al video y empiezan a hablar de otras cosas, ¿no? De que supuestamente la Virgen María estuvo presente en todas las religiones anteriores al cristianismo, que siempre estuvo presente en todas las culturas y que la Virgen es la fuerza creadora del universo y no sé qué, o sea, cosas bien raras. Luego, como que dicen, no, por aquí no va, y sacan otro video donde ahora sí hablan de la Virgen de Guadalupe y empiezan a decir, la Virgen María, venerada por todos, por todos los católicos en diferentes partes del mundo, bajo diferentes advocaciones, ¿no? Y empiezan a hablar Virgen María, Virgen de Fátima, y curioso porque dicen todas las advocaciones aprobadas, ¿no? Y todas las apariciones aprobadas las mencionan ahí, ¿no? De todos los países. Y entonces, de repente, o sea, las están mencionando y todo, y curioso, empiezan a rezar las letanías, ¿no? Las empiezan a decir, las letanías del rosario. No todas, pero las dicen. Y ves en los comentarios del video, y ves señoras sobre todo, diciendo, ay, mamita María, gloria a Dios, o sea, ya están jalando gente a través de ahí, ¿no? Alguien, yo me imagino, una persona que no sabe que esto no es católico, que no, que es al contrario, una secta que va más para los New Age, este, pues, o sea, ve ese video y después, ¿qué hace? Ah, pues publicaron algo de la Virgen María, dicen las letanías, pues voy a seguir viendo más contenido y más contenido y más contenido y al rato cuando ves ya estás impregnado de New Age, ¿no? Entonces, ellos incluso están haciendo su propia Biblia, que no le llaman Biblia, sino que le llaman el libro de Alatra, que es un libro gordísimo que se supone que va a estar disponible para todos en muy poco tiempo y así lo anuncian y todo. Y y digo, también meten esta parte curiosamente igual que los mensajeros divinos de las cosas extraterrestres, ¿no? Que uno de los líderes este, tiene mensajes y esas cosas. Y dices, o sea, no inventes, cómo mezclan, ¿no? Cómo engañan a la gente y sobre todo a los jóvenes que muchas veces dices, no, pues es que a mí sí me laten estas cosas de hablar de los extraterrestres, hablar pues sí, ¿no? Y si te vas, si no te vas porque hablan de la Virgen María, te vas porque hablan de estos fenómenos, ¿no? Y de repente, pues ya hacen una mezcolanza, una mezcla horrible y terminas debilitando tu fe, terminas totalmente apartándote del, de, del cristianismo, ¿no? Entonces, antes de pasar a Misión Virgen del Pozo, no sé si haya alguna duda, algún comentario. Pues no, la verdad es que se me hace como muy interesante todo lo que comentas. Son cosas que incluso yo desconocía y creo que es muy importante, ¿no? O sea, como mencionas, es preocupante toda esta situación porque pensamos que el enemigo viene de allá afuera o que será muy fácilmente reconocible, pero la verdad es que no. O sea, que está aquí, ¿no? Y está utilizando como todas nuestras creencias o todo aquello como en lo que nosotros también le tenemos como esta veneración, vaya, pues para llegar, ¿no? Entonces, pues sí, más que nada es ese comentario que se me hace muy interesante. Gracias, Angie. Y bueno, pues ya ahora sí vamos a la parte de mi experiencia propia, pero antes platico un poquito de Misión Virgen del Pozo.
Esto sucede en Sabana Grande, en Puerto Rico, donde, bueno, el obispo de Puerto Rico, ¿no? Perdón, un sacerdote de Puerto Rico, que actualmente pues da algunas conferencias sobre la misión Virgen del Pozo y los peligros de esto, menciona, ¿no? Que justo cuando se apareció, o curiosamente cuando supuestamente se apareció la Virgen del Pozo, em, ahí en Puerto Rico se había estrenado la película de Fátima, de la Virgen de Fátima. Entonces se cree que estos niños pues quisieron vivir la película en la vida real, ¿no? Y entonces empiezan a contar esta historia y se crea toda una historia, ¿no? De una supuesta aparición, ¿no? Donde supuestamente se le aparece a tres niños en una escuelita, que la Virgen va a un lugar, a un pozo, y ahí les da unos mensajes donde dice que hay que restituir el camino, que hay que restituir a la iglesia, ¿no? Em, Después de esto, el obispo de la región dice, esto no consta de carácter sobrenatural, se deja de hablar un tiempo, y entonces uno de los niños, pues ya más grande, ya crecido, vuelve a hablar y vuelve a sacar el tema, se llama Juan Ángel Collado, y pues empieza a decir que la Virgen desapareció y todo eso, y pese al decreto que ya se había sacado en Puerto Rico, que no era de carácter sobrenatural y que no estaba aprobada después de hacer toda la investigación que les mencioné al principio, pues no hacen caso este señor, Juan Ángel Collado, y pues continúa con la propagación. Se crea una misión para promulgar a la Virgen, a esta imagen en toda América Latina, llega a México, llega a muchas regiones, llega hasta Estados Unidos y bueno, los promulgadores, que así se les llama a los que llevan la Virgen casa por casa, pues para ser promulgador tienen que participar previamente de un rito medio extraño, ¿no? Que mejor no lo mencionamos, pues para no crear eh, polémica. Y bueno, Roma, todo este mensaje llega hasta Roma. Roma, en el Vaticano se hace una determinación que dice que no consta de carácter sobrenatural, no se aprueba. Sin embargo, a pesar de que estaba esta determinación, ellos llegan a Parral, aquí en México, y aquí uno de el obispo que estaba en ese entonces, dice que sí se aprueba y sí permite la formación de las Hermanas de la Restitución, que es una de sus congregaciones para mujeres religiosas, y de se me fue cómo se llama, creo que es Mensajeros de Cristo, algo de Cristo sacerdote, que son sacerdotes, ¿no? Ahora, ¿qué, qué tengo que ver yo con esto? ¿Cómo llegué a conocer esta supuesta advocación y supuesta aparición mariana? Pues cuando era niño vivíamos en la Ciudad de México, y allá mi abuelita tenía una amiga, creo que era de su parroquia, que era promulgadora de la Virgen del Pozo. Entonces llevaba a la Virgen cada determinado tiempo a su casa, estaba padrísimo, a mí me encantaba ir porque íbamos, nos decía, ay, hoy vamos a la casa de tal persona a promulgar a la Virgen, y ahí acompañábamos a mi abuelita, y al final pues está padre porque el anfitrión de la casa tiene que dar galletas, café, y pues a mí me encantan las galletas, entonces ahí me, ahí era bien aborazado con las galletas. Y al final había como vendían artículos religiosos, y pues yo cuando era chiquito me encantaba andar comprando libritos de oraciones y rosarios y esas cosas, ¿no? Y vendían las agüitas de la Virgen del Pozo, ¿no? Unas botellitas así, y decían, ese es el agua
que tocó la Virgen, esa, si estás mal, si te sientes mal, pues tómatela y te vas a curar, ¿no? Y pues así, ¿no? Em, Después nos cambiamos a vivir a Querétaro y pues dejamos de ir a esas reuniones a rezar el rosario a casas de desconocidos que nos invitaban y de repente un día una vecina recibió a la Virgen del Pozo. Dijimos, ay, qué padre es la Virgen que recibía a mi abuelita allá en México. Ay, pues sí, la queremos recibir, ¿no? Y total, la recibimos en nuestra casa, estuvo una semana, vinieron a rezar el rosario las personas, nuestros vecinos, todo bien padre, al final pues ya traían más, más mercancía, entonces pues ahí yo me, yo compraba todo lo que quería, venían hasta plumas, todo lo que te imaginaras, ¿no? De artículos religiosos. Hasta creo que venían también imagencitas chiquitas de la Virgen. Y estaba bien padre, ¿no? Poco a poco nos fuimos metiendo un poquito más y de pronto la promulgadora que nos había llevado la Virgen a la casa nos dijo, oigan, ¿por qué no vienen a rezar el rosario con nosotros a, no voy a decir el nombre, pero era una iglesia, un templo en el centro, este, y dijimos, pues sí, va, ¿cuándo? Los viernes a las 7 de la noche. Órale, va. Y estuvimos yendo a rezar el rosario con la Virgen del Pozo adentro de un salón de una parroquia, no me acuerdo si era parroquia, creo que sí es parroquia, en el centro, y pues no notamos nada raro hasta ese momento, ¿no? Pues, ¿qué tiene de malo, no? Están adentro de un templo, están rezando el rosario, eh, y ya. Ahora, adentro del rosario, pues se rezaba solamente los que eran los promulgadores y nosotros. O sea, no se abría todo el público, incluso cerraban la puerta para que no entrara nadie y rezábamos el rosario juntos. Em, yo recuerdo, digo, era un adolescente, cuando lo rezábamos, no me acuerdo mucho, y y rezábamos, rezaban muy rápido, de una manera muy extraña que pues, como que no le tomábamos mucha importancia, ¿no? Un dato importante es que ponían un altar, pero en el altar estaba la Virgen. No había ni un cirio, ni un crucifijo, ni nada, ¿no? Y al momento de las letanías, perdón, cuando se pide por las intenciones del Papa, no se pedía por las intenciones del Papa, pedían por el Papa San Juan Pablo II. Algo muy extraño porque en ese entonces estaba el Papa Benedicto XVI. Entonces mi mamá, cuando llegábamos a la casa, decía, ay, les voy a decir que se equivocaron y es Papa Benedicto XVI, no San Juan Pablo II, porque pues como que se confundieron, ¿no? Y íbamos a la siguiente reunión y a mi mamá se le olvidaba decirles y volvían a decir San Juan Pablo II. Bien raro, ¿no? Pues no, nunca supimos por qué. Entonces, después de, yo creo que fueron 6 meses de haber ido a rezar el rosario así y a ir acompañando a esta señora a llevar a la Virgen a otras casas con nuestros propios vecinos y todo. Una vecina de enfrente nos dice un día, oye, chequen bien esto porque mi hermana me dijo que esta Virgen no está aprobada por la iglesia. Todos, ay, no, ¿cómo crees? O sea, si es la Virgen María, o sea, mírala, está bien bonita, es el rosario, ¿cómo no va a estar aprobada? Y entonces, pues a mí que casi no me gusta investigar, pues me puse a investigar, ¿no? Investigué y pues efectivamente encontré, pues igual, muchas cosas, ¿no? Obviamente, si investigas en su página, pues te van a decir flores y te van a decir, somos lo mejor de lo mejor, ¿no? Prácticamente. Pero si investigas en testimonios, en las páginas de víctimas de sectas, en otros lados, incluso en periódicos católicos, en las diócesis, encuentras información y dices, no está aprobada, ¿no? Em, Incluso, bueno, esto ya fue después. En cuanto le pasé la información a mi mamá, le dije, sí, efectivamente no está aprobada. Encontré que hay casos de abuso sexual, hay cosas muy raras dentro de esto, los promulgadores, la manera... Ah, antes de esto,
ya nos habían invitado a nosotros a ser promulgadores. La señora nos dijo, oigan, ya es tiempo de que vayan comprando su imagen, cuesta 7,000 pesos para que vayan ahorrando y ustedes la van a administrar y ustedes van a promulgarla. Tienen que conseguir a 7 personas que la reciban y después que esos se hagan promulgadores y no sé qué, o sea, una cosa, pues como un esquema piramidal, ¿no? Ahora nos preguntábamos, ¿y ellos de qué viven si se la pasan todo el día, ¿no? Bueno, pues si regresamos un poquito atrás, el fundador de esto de la Misión Virgen del Pozo crea una empresa, pues que precisamente viven de las ventas de las películas de la Virgen del Pozo, de las estampitas, de toda la mercancía que venden, ¿no? De los rosarios y de todo eso. Entonces, pues decíamos, está bien raro porque ninguno de los dos trabaja, todo el día están en esto y tienen una casa, una buena casa, tienen carro, digo, no se cuestiona, ¿verdad? Pero sí estaba muy raro que no trabajaran y que solo se dedicaran a eso, ¿no? Entonces, pues al final te das cuenta de que es un modo de vida a base de la fe de la gente. Entonces, regresando, le paso la información a mi mamá. Ella va a la parroquia de Pentecostés, porque antes ahí dábamos catecismo en una de las capillas, y habla con el vicario. En ese entonces el párroco era el actual obispo de Querétaro, como dato curioso. Este, y el vicario le dice, efectivamente, esto es una secta, y le explicó, mira, para empezar, la corona que trae sobre su cabeza no se ha visto jamás en ninguna aparición mariana. No son 7, son generalmente creo que 2, ¿no? El broche que trae aquí está muy raro. Y yo por mi cuenta, o sea, yo, Luis, investigué hace mucho y pues encontré que ese como diamantito lo tenían otra secta, pues que era más como tirándole a lo satánico. Entonces estaba bien, bien raro. Eh, y luego el padre le dice a mi mamá, eh, aparte, el pozo, ¿qué es el pozo? No, pues es el lugar del castigo, ¿no? Entonces, desháganse de ella, no, obviamente se va a resistir, no va a querer que se salgan, pero pues sálganse lo más pronto que puedan porque no están en comunión con la iglesia, ¿no? No es una advocación mariana católica y pues se han emitido decretos donde se pide su disolución, ¿no? Y que se evite su propagación. Y curiosamente, en el 2014, el obispo Faustino Armendáriz de aquí de Querétaro publica un decreto donde pide que se cese la promulgación de la Virgen, que se disuelva la misión de las misioneras de la Virgen del Pozo, lo de Cristo sacerdote y todo eso, y que se adhieran a la iglesia, ¿no? Sin embargo, pues actualmente siguen promulgándola y siguen, pues, llevándola casa por casa. Antes de la pandemia vi que todavía hicieron una peregrinación allá en las calles del centro, que es donde llevaban a la Virgen. Mañosamente eh, llevan sus pancartas a las peregrinaciones a peregrinaciones o a marchas católicas y buscan que les tomen fotografía a los diarios para que salgan en las primeras planas, en las portadas, y de esta manera hacer publicidad gratuita a la Virgen del Pozo, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas, pues que son, eh, pues de una secta totalmente, que no van con la iglesia, que no están en comunión con la iglesia, y que es propiamente un esquema piramidal. Digo, hay una asociación de psicólogos católicos donde han apoyado a víctimas de sectas y hicieron una investigación. Hay un documento donde ahí se detalla incluso cosas que dices, oye, esto ya no es para nada de la iglesia, ¿no? Donde se habla de doncellas que utilizaban para el de carácter sexual, este señor, el fundador de Misión Virgen del Pozo, de cosas muy, muy raras y muy feas que dices, esto no es la iglesia, ¿no?
Entonces, pues básicamente esa fue nuestra experiencia dentro de esta secta, que estábamos en una secta sin saber que era una secta, porque incluso contactan seminaristas que están estudiando en los seminarios diocesanos o que están estudiando en seminarios de alguna congregación religiosa y los van envolviendo para que cuando se ordenen sacerdotes, pues ya traigan esta devoción, esta falsa devoción a la Virgen del Pozo, ¿no? Entonces, así pues muchos han ido promulgando falsamente a la Virgen del Pozo, desconociendo el decreto que aquí, al menos aquí en Querétaro, se promulgó. Se ha promulgado otro decreto en León, en Parral se volvió a promulgar otro, porque primero se había dicho que sí, luego ya se recalcó y se dijo no, más lo que está propiamente directo del Vaticano, ¿no? Entonces, pues aquí entra algo en todas estas y en todas las demás sectas que pues, no da tiempo de hablar porque hay más que vienen de adentro, que se dicen ser la iglesia, que se dicen que van a restaurar la iglesia, a restituir, ¿no? Como la Virgen del Pozo, que era la restitución del camino, este, pues ninguna está en comunión con la iglesia católica y comparten cosas con ella a manera de imitación, ¿no? Entonces están en desobediencia totalmente y si yo estuve dentro de esto y me doy cuenta, no me puedo decir, no, es que aquí está la verdad y no, o sea, porque si la Iglesia Católica es la que fundó Cristo, pues yo debo de estar de acuerdo con lo que dice, lo que dicen mis obispos, ¿no? Mi iglesia local, la iglesia universal, ¿no? Entonces, si yo no acato las órdenes, si yo no acato lo que dice el obispo de mi ciudad, pues entonces estoy en desobediencia con la iglesia, ¿no? Como muchos siguen y les vale y siguen promulgando y siguen dentro, ¿no? Y bueno, hice esta pequeña tablita para, pues para explicar más o menos em, qué similitudes hay, ¿no? Primero, pues está todos creen en la Virgen María, de una u otra forma, ¿no? Virgen del Pozo fue una aparición, mensajeros divinos, supuestas apariciones también. Palmar de Troya, creen en la Virgen, no hubo aparición, pero la aparición fue de San Pío de Pietrelcina. Mensajeros divinos creen veneran a San Pío, el Palmar de Troya es como lo máximo en esa iglesia, ¿no? Alatra no cree en, no está promulgado ni venera eso. Ideología New Age, em, en Virgen del Pozo diría, está muy raro ahí la situación, ¿no? Más tirando así. Mensajeros divinos, totalmente New Age, ¿no? Por esa parte también que meten de la parte extraterrestre, que no lo dicen en la primera impresión, pero en los libros que ellos tienen, ahí viene todo eso detallado, ¿no? Pero pues para que un católico no se asuste y diga, no, pues es que eso no, yo no creo en eso, no lo dicen, entonces tú te vas con las canciones que publican, con el rosario y todo, y pues ya. Palmar de Troya no habla de New Age, pero pues tiene otras actitudes pues malas, ¿no? Alatra, totalmente New Age, porque les decía, junta a todos las religiones. Y bueno, ideología extraterrestre, la Virgen del Pozo, pues no tiene propiamente, mensajeros divinos sí tiene, en los libros que les digo, Palmar de Troya no tiene y Alatra sí tiene. Entonces, pues hay que estar muy atentos a todo lo nuevo que va surgiendo, ¿no? Ahorita digamos que lo más nuevo es Alatra y los mensajeros divinos, la Virgen del Pozo ya tiene más años, en el Palmar de Troya igual, pero lo más nuevo es Alatra, ¿no? Y mensajeros divinos, que porque quieren llegar a los jóvenes de nuevas maneras, de nuevas formas, de nuevas ideologías, combinado con lo que a mí me interesa, lo que me hace sentir bien, más no lo que es
la verdad, ¿no? Ellos se venden como verdad, sin embargo, nosotros como católicos sabemos que no es la verdad. Y lo mismo pasó en el siglo XIII, o algo muy parecido pasó en el siglo XIII con San Pedro Mártir, cuando tenía discusiones con los cátaros. Recordemos que San Pedro Mártir fue nombrado por el Papa como inquisidor, no era de esos que nos pintan en las películas, que andaba por la vida cortando cabezas y matando gente, sino que realmente era por la parte intelectual, la parte teológica, espiritual. Realmente muchísima gente lo odiaba por sus discursos, porque podía realmente defender la fe, o sea, hacía realmente apologética, y convertía a mucha gente, ¿no? De las herejías. Los cátaros eran unos herejes, que había una creencia ahí medio rara, donde se pensaba que había un dios del bien, un dios del mal, y que, bueno, ya después hablaremos de eso. Sin embargo, no estaban en comunión con la iglesia, se reunían y uno de ellos decía, yo puedo aparecer, yo puedo hacer que la Virgen se aparezca la Virgen nos va a visitar. Y entonces supuestamente habían tenido en sus reuniones la aparición de la Virgen, que la Virgen les había dicho, aquí es algo muy curioso, que la verdadera iglesia estaba con los cátaros, que la verdadera creencia estaba con los cátaros. Y entonces van estos cátaros con San Pedro Mártir y les dicen, oye San Pedro, ya nos está apareciendo la Virgen y queremos que la veas para que tú te conviertas a nosotros. Y entonces dice, perfecto, vamos. Entonces San Pedro va, ve a la Virgen, obviamente un hombre de fe, un hombre de Eucaristía, un hombre de oración, pues es fácil saber, este, saber qué sí es de Dios, qué no es de Dios. Y entonces San Pedro eh, toma la Eucaristía y la alza y le dice a la supuesta aparición de la Virgen, si verdaderamente eres la madre de Dios, la Virgen María, arrodíllate ante la Eucaristía, ¿no? Y entonces dicen que hay muchas leyendas, ¿no? Que empezó a salir humo y que salió, que se empezó a convertir, le empezaron a salir cuernos, otros dicen que le salió cola y alas, y que ahí es donde San Pedro descubrió que el demonio se viste de la Virgen a manera de burla para jalar a otras personas y confundirlas y apartarlas de la verdadera iglesia. En ese momento, em, los cátaros que estaban ahí presentes, incluso el líder que había invocado a la supuesta aparición de la Virgen, en ese momento se convierte y bueno, dejan esa creencia y ya, ¿no? Se vuelven al catolicismo. Es realmente una historia que nos narra, que nos dice pues lo que podemos vivir, ¿no? Llegar a vivir, que podemos tener lobos entre las ovejas y creer que esos lobos pues realmente son buenos, pero realmente no vemos que son malos y que nos van a apartar del rebaño, ¿no? Entonces, em, como tips o a manera de conclusiones, pues es primeramente buscar la sana doctrina, ¿no? Estar en comunión con la iglesia. Eh, el segundo, no realizar juicios temerarios, porque ¿qué es un juicio temerario? El acusar a alguien de algo sin antes ver mi propia conciencia, mi propia alma, mis propios pecados, ¿no? Porque a veces podemos decir, o nos podemos ir con lo que nos pintan estas sectas, ¿no? Es que la Iglesia Católica está mal y vamos a restituir el camino, y es que el Papa, ninguno de los papas es válido desde antes, posterior al Concilio Vaticano II, porque son apóstatas y son esto y son esto y esto. No. Y entonces tú dices, ah, sí, cierto, sí, son apóstatas, es el mismo anticristo. Y pues, o sea, y te vas con eso y dices, mejor me voy acá, donde acá sí van por el buen camino.
y dices, oye, o sea, estás realizando un juicio temerario porque estás juzgando al Papa sin antes y a la Iglesia sin antes ver tus propios pecados, ¿no? Porque no vaya a ser que tú tengas algo peor y estás juzgando como si fuera, como si fueras muy santo, ¿no? El tercero, hay que orar por la unidad de los cristianos, ¿no? Jesús dice, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Entonces, orar constantemente por aquellos que han desviado el camino, por aquellos que se están desviando, para que realmente seamos una sola iglesia, eh, que no haya estas herejías, que no haya estas creencias extrañas, que no haya estas divisiones, sino que realmente podamos ser uno. Y que si hay fallas, pues, pues que Cristo mismo puede realmente eh, sanar, ¿no? Sanar todo esto que ha fallado y por lo que muchos se han ido, ¿no? Y han equivocado el camino. Cuarto, pues tener cautela ante las situaciones desconcertantes que pueden pasar en la iglesia, ¿no? Por las que muchos se van, que dicen, no, pues es que yo vi a tal padre que hizo esto y por eso me fui. No, pues que el padre me trató mal y por eso la gente se va de la iglesia, ¿no? Y ahí van la gente por la vida diciendo a todo mundo que por eso la gente se fue de la iglesia y que no sé qué. O incluso los mismos católicos que vamos a misa, a veces vamos diciendo, no, es que ese padre es tal y tal y tal, y pues por eso luego la gente se va, ¿no? O sea, tener cautela y por último, anunciar y denunciar. O sea, si yo veo que algo está mal, no me voy a ir de la iglesia, ¿no? Porque yo soy consciente de que en la iglesia está la verdad, porque es Cristo quien la fundó. Entonces, ¿qué debo de hacer? Anunciar el evangelio, ajá, y difundirlo, y seguir difundiendo el reino. Y denunciar, obviamente, con cautela, pues las situaciones que yo vea, pero no es denunciar con cualquier persona, ¿no? Sino con siguiendo los protocolos adecuados que se deben de seguir dentro de la iglesia para dar una verdadera solución y no crear polémica y no empezar a crear más división, ¿no? Porque como católicos necesitamos estar unidos, necesitamos la unidad y la unidad en la oración y la unidad en la Eucaristía. Y bueno, pues ya con esto termino. No sé si tengan alguna duda. Creo que me pasé de tiempo mucho. Ah, no pasa nada. Pues muchas gracias, Luis, por este tema. Yo la única duda, bueno, que tengo es, habiendo como tantos temas, ¿no? Que comúnmente escuchamos, el catecismo, la palabra de Dios, o sea, la vocación, etcétera. Eh, ¿Por qué has decidido como tocar este tema tan polémico? ¿O por qué crees que es como importante conocerlo? Porque, como les decía, es ahorita un tema que puede afectar, sobre todo en el tiempo de pandemia que estuvimos muy encerrados y empezamos a consumir más redes sociales, más contenido digital. Estas sectas, pues ahí tienen su promoción, su difusión, crean muchísimo contenido. Por ejemplo, los de Alatra crean videos diarios de más de una hora y ahí tienen miles y miles de visitas de gente, ver los comentarios de gente que parece católica, ¿no? Porque mencionan a la Virgen, porque dicen amén, porque, o sea, ese tipo de cuestiones. em, y para no confundirnos, ¿no? En este tiempo que pues son tiempos en que necesitamos estar unidos en oración, en gracia y sobre todo comulgando, ¿no? Para no caer y que Dios siempre nos muestre la luz a través de su Espíritu Santo, pues y que nos dé la sabiduría para discernir qué viene y qué no viene de Dios, ¿no? Sí, efectivamente, como mencionas, siempre es importante pedir esta intercesión, ¿no? O sea, esta sabiduría, porque como yo comentaba, la verdad desconocía totalmente, incluso
esto último que mencionaste, como, bueno, este ejemplo de este santo. Me acuerdo que vi una promoción de una película, ¿no? De una virgen, exactamente que hablaban de eso, ¿no? Que le salía cuernos. Y yo pensé que era algo así como una adaptación, como de terror, pero la verdad es que ahora que lo comentas, pues sí, ¿no? Son cosas verídicas y como mencionas, pues sí es muy importante, la verdad, conocerlo. A veces creo que se tocan temas, pues sí, como ya dije, a lo mejor muy sonados en la iglesia, pero estos temas polémicos son los que debemos más como jóvenes pues conocer. Entonces, pues agradezco tu sabiduría que Dios te ha dado, pues habernos compartido todo esto, también tu experiencia personal, que tú lo viviste desde más cerca y que pues puedes decirnos ahora como pues lo bueno es que te pudiste alejar a tiempo. Entonces también agradezco tu tiempo, tu preparación y pues a todos los que también nos vieron el día de hoy, pues les agradecemos. Esperemos que les sirva, que les llegue, compartan para que también llegue a más jóvenes, a más personas y conozcamos más un poco de este tema. Estoy segura de que Luis estará abierto a si alguien algún día quiere contactarlo y para saber un poco más, pues él nos va a compartir con mucho gusto. Entonces, pues finalizamos este momento de aprendizaje. Luis, nuevamente, si nos puedes ayudar con una oración. Sí, Angie, muchas gracias y gracias a todos. Y pues hay que estar atentos, ¿no? A lo que puede llegarnos, a los contenidos que consumimos, a todo, para no desviarnos del camino, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hacer nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día que nos regalas, porque nos das la oportunidad de compartir este tema. Te pedimos por todos los jóvenes, por sus familias, para que siempre nos ilumines y a la luz de tu Espíritu Santo podamos discernir verdaderamente qué viene de ti, qué no viene de ti, y que seas tú siempre la luz que guíe nuestras vidas. Todo esto, Señor, y lo que se queda dentro de nuestros corazones, te lo elevamos con la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, mamita María, te pedimos que nos cubras y nos protejas con tu manto siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias nuevamente y buenas noches a todos. Los invitamos a que el día de mañana también continúen con el último tema de formación. Hasta luego.